Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 27 de marzo, este va a ser el último podcast de este mes, del primer trimestre de 2022. Y bueno, en este episodio va a ser un poco un mix de cosas, pues por cosas que me habéis preguntado por privado o cosas que me he dado cuenta en las redes sociales que están apareciendo. En general, a modo de resumen, lo que os quiero hablar es un poco de qué hacer en empresas que tenemos en cartera que han caído bastante bien. Luego, tener cuidado con las cosas que se viralizan porque hacen un gráfico bonito o ponen alguna cosa bonita en Instagram, se viraliza con información que no es del todo correcta y puede hacer mucho daño a la economía de personas novatas. Y luego también, por último, pues comentar un poco el boom que está habiendo de nuevo de cursos de trading, de afiliados, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar con el primero de los temas, donde una persona, que no voy a comentar su nombre por tema de privacidad, me preguntaba que, oye, llevo Tencent en cartera, lo llevo con un menos 20% y me da miedo de que pueda estar en una burbuja como Xiaomi. ¿Crees que puede tener algo más de recorrido esta acción o algo así? Bien, para empezar, a mí no me gusta hablar de acciones en particulares o dar consejos de compra o venta, pero en el caso de Tencent, como si la tengo en cartera, sí que creo que me sirve para hacer una pequeña reflexión. La primera reflexión de todas es que siempre vamos a tener en cartera algo que esté negativo y luego el ciclo cambia y estas empresas que lo están haciendo tan mal lo empiezan a hacer muy bien. Por ejemplo, tenemos el caso, en mi caso con particular, de ExxonMobil. Exxon es una empresa petrolera que yo llegué a tener en cartera con un menos 40% y la acabé vendiendo con un más 20% si no recuerdo mal. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre va a haber empresas que por algún motivo lo hagan peor en nuestra cartera y otras lo hagan mejor, y luego pase al contrario, que las que lo estaban haciendo muy mal lo hagan muy bien y otras que lo estaban haciendo bien lo hagan mal. Y por tanto, cuando miramos nuestra cartera la tenemos que ver en conjunto, no podemos ver empresa por empresa porque si no siempre vamos a pensar que las empresas que lo están haciendo mal hoy son muy malas, pero a lo mejor son las empresas que lo harán muy bien en el futuro. Por tanto, la cartera hay que mirarla en conjunto y estar siempre bien diversificado para, en el caso de que nos pase que una acción que seleccionemos pues siga cayendo mucho, pues que tenga un impacto lo menor posible en la rentabilidad total de la cartera. En el caso de Tencent no está pasando nada raro si lo comparamos con otras empresas tecnológicas de China. El sector tecnológico de China está muy mal prácticamente desde el principio de 2021 y ahí podemos ver pues como Tencent desde máximos de, pues no sé si era enero de 2021, ha caído en torno a un 50% y lo mismo ha hecho Xiaomi. ¿Y esto significa que estaban en una burbuja? Pues podría ser, pero para saber si algo está en una burbuja o no, lo que hay que hacer es mirar los resultados. Y cuando ves los resultados de Tencent, pues sinceramente no parece que estén en una burbuja, porque ahora mismo está cotizando pues en un PER de 12,5, que es poquito, y es poquito para el nivel de empresa que es. Lo que pasa que tenemos que entender que cuando un mercado baja, cuando todo baja, pues va a bajar todo, las empresas buenas o malas, y es ahí donde aparece una oportunidad para poder comprar empresas que son muy buenas a unos precios aceptables o incluso baratos, porque comprar cuando todo está subiendo acabas pagando caro. Realmente a mí como propietario lo que no me preocupa el negocio de Tencent, aunque se haya ralentizado un poco, no me preocupa mucho el gobierno de China, porque el gobierno de China no va a matar a una empresa que es china y que lo está haciendo muy bien y que encima, digámoslo así, es la competencia directa de Google, Facebook, etcétera, bien. Pero sí me preocupa que la puedan deslistar en el ADR, porque yo la tengo comprada con el ADR americano y podrían deslistarla. Y es el riesgo que tenemos cuando compramos empresas chinas en Estados Unidos. Bien, está ese riesgo ahí, el mismo riesgo pasa con Baba y hay que tenerlo en cuenta cuando invertimos. Por eso, aunque yo pueda pensar que la empresa es muy barata, que es una empresa muy buena y me gustaría tener a lo mejor un 10% de ella en mi cartera, como está este riesgo, pues compro menos y solo tengo un 2% en cartera, por poner un ejemplo. Bien, ahora, ¿puede la empresa mejorar? Yo creo que sí, yo sinceramente pienso que la empresa vale más y por eso la mantengo en cartera. Si tú piensas que la empresa vale menos
y que va a seguir bajando, o te has dado cuenta que ha sido un error, lo que tienes que hacer es vender y comprar otro tipo de empresas. Pero desde luego recuerda siempre que hay ciclos y evidentemente ahora llevamos ya más de un año con un ciclo muy negativo para las tecnológicas chinas, principalmente por unas declaraciones que hizo el gobierno de que iba a intentar regularlas. Pasó el tema también de las empresas de educación online que las reguló el gobierno. Hay miedo de que eso pase. Y luego además tienes el tema de los ADRs. Y ahí está el riesgo. Por eso yo tengo una exposición muy pequeñita a China, pero porque creo que los beneficios pueden ser más altos de los riesgos que hay. Pero el riesgo está en asumir que esas empresas se pueden ir a cero. Por tanto, mi consejo es que cuando invirtáis en China no invirtáis una cantidad muy grande de vuestro patrimonio. Esto ya lo comentaba en el vídeo que subí esta semana en el canal de YouTube, donde hablaba una de mis posiciones y evidentemente hablaba de Alibaba y de Tencent, que yo considero que hay que tener un poco de exposición a China porque China es un gigante donde mis empresas estadounidenses, excepto quizás Microsoft, no llegan. Y bueno, pues asumes ese riesgo para lo bueno y para lo malo. Si llega a pasar, sube mucho, pues entonces diremos, ay, ¿por qué no hemos comprado más? Dicho esto, vamos ahora con el segundo tema que quería tratar, que era el tema de viralizar información imprecisa. ¿Por qué? Porque he visto hace poco una imagen que tenía pues lo típico, muchos likes, se había compartido mucho, que hablaba de cómo encontrar la independencia financiera, cómo saber si eres independiente financieramente hablando. Y te decía, oye, tú mete todo al SP500, que históricamente ha dado un retorno del 8%, y entonces mira, te pongo una formulita donde tengo en cuenta ese 8% y según cuánto dinero necesites tú para vivir al año, pues dices 20.000 euros, pues coges, lo divides entre 0,08 y te da directamente ya pues cuánto dinero necesitas tener en bolsa para conseguir esa rentabilidad. Claro, cuando lees algo así, a mí principalmente lo que me da miedo es que alguien se lo crea y que diga, yo necesito 1.000 euros, por tanto necesito 12.000 euros, por tanto si divido entre 0,08, pues con 150.000 euros, pues ya soy independientemente financiero y por tanto puedo dejar mi trabajo. Y esto no es así, porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y en general coger un 8% es muy alto. Porque se está asumiendo que la rentabilidad histórica del SP500 es de un 8%, pero no es un 8% hoy, el año que viene, el año siguiente, no, es un más 30, un menos 20. Y basta con que tu primer año sea el del menos 20 para que de repente cojas y ya no te salgan los números, por tanto eso tiene mucho riesgo. Existe la otra teoría que es la del 4%, que esta ya es más conocida y en esta, bueno, aquí ya puedo estar más o menos de acuerdo, ya no es tanta locura como el 8%, pero aún así tengo mis más y mis menos. Pero lo que quiero decir es que cuando se comparte este tipo de información tantas veces, parece ser que la gente no entiende que la rentabilidad en bolsa es variable, es renta variable. Y no significa que todos los años vayamos a conseguir un 8%. Entonces, pensar que yo me voy a indexar al SP500 y voy a conseguir un 8% todos los años, pues es una mentira. Ahí tenéis lo que se conoce como la década perdida del 2000 al 2010, donde la rentabilidad acumulada durante ese año fue del 0%. Hubo subidas, hubo bajadas, pero en el total el índice se quedó al mismo nivel. Bien, estamos hablando desde que cayó la burbuja de las .com, del punto más alto, hasta el 2010, que se empezó a salir de la crisis de 2008 de deuda de Estados Unidos. Pero para que os hagáis una idea, os puede pasar que ahora, los últimos 6-7 años, el SP500 se ha disparado un montón, principalmente impulsado por las empresas tecnológicas, de esto ya he hablado alguna vez. Y claro, ¿qué pasa? Que parece que, oye, que aquí el SP500 todo es fiesta, que todos los años vamos a hacer un más 20, más 25, más 30%. Y no es así. Y vamos a tener años, pues malos. De hecho, al principio de este año, cuando el SP500 estaba en un menos 13%, veías a gente pues que estaba muy nerviosa, que oye, que esto qué es, que como no puedo estar ganando un más 30% todos los años, que esto qué es, que le han estafado. Y no es así, vamos a ver, la bolsa vas a tener ciclos buenos, ciclos malos. Lo que suele pasar siempre es que tras haber pasado un ciclo bueno, como la gente tiene una memoria muy a corto plazo,
va a decir, oye, que esto da un 30%, da un 30% el año pasado, voy a meterme ahí porque el año que viene va a dar otro 30%. Y resulta que no, que da un menos 10, un menos 15. De hecho, yo este año pensaba y sigo pensándolo, que la rentabilidad en bolsa va a ser relativamente mala porque el S&P 500 ha subido mucho durante 2021 en comparación con los beneficios. Y normalmente la bolsa hace lo mismo que los beneficios, nunca os olvidéis de eso. Por tanto, tener cuidado siempre que leéis información en internet, siempre que leéis información en libros, incluso lo que yo digo aquí en el podcast, porque yo puedo estar completamente equivocado, y lo que tenéis que hacer siempre que veáis algún tipo de información es leerla, intentar entender el punto de vista de esa persona y ver si os resulta coherente o no y si ve que tiene sentido o no tiene sentido, porque desde luego en internet se pueden leer auténticas barbaridades cuando estamos hablando acerca de inversión en bolsa. Es el mismo ejemplo de cuando te encuentras mal. Si los síntomas que tienes los pones en Google, lo que te va a aparecer es que te mueres mañana. Siempre, da igual lo que sea, aunque sea un resfriado. Te aparece, pues puede ser un resfriado o puede ser que tengas cáncer en la nariz, que ni existe, y que vayas a morir en 2 días, porque es uno de los peores cánceres del mundo. Pues tenéis que un poco filtrar lo que escucháis, filtrar lo que veis y ser muy crítico con todo lo que leáis, escuchéis, como lo que hago yo aquí. Si yo os digo algo, no lo creáis al 100%, ser críticos, intentar informaros vosotros por vosotros mismos. Y por último, como parece pues que ya se sale o que se está empezando a salir de los malos resultados del S&P 500 a principio de año, porque ha subido pues relativamente mucho en esta última semana, 2 semanas la bolsa, pues volvemos otra vez a los booms de cursos. Por ejemplo, ya empiezo a ver que se anuncia un chico de 28 o 29 años tendrá, que te vende un curso de trading por 1.500 euros o algo así, y bueno, te da una masterclass gratuita y de 1 hora y luego, oye, si quieres, pues págame el curso que te voy a hacer millonario aunque no tengas dinero, porque mira, aunque tengas 2.500 euros, te apalancas por 10 y es como si tuvieras 25.000, por tanto, bueno, ya sabéis. Vendedores de cursos que viven de vender cursos y no de trading, se van a las redes sociales, se ponen fotos en coches muy caros, se promocionan principalmente pues eso, en redes sociales, en YouTube, para intentar atraer a gente joven de 18 años, de ser tu propio jefe, etcétera, etcétera. Pues de nuevo vuelven a aparecer y simplemente tener cuidado porque aparecen hasta en canales de YouTube muy grandes de hasta casi 1 millón de seguidores, ¿vale? Y cuando digo que aparece en el canal no es que aparezca como publicidad de YouTube, sino que pagan al canal de YouTube, a la persona que los introduce y les deja el canal para que hagan pues, su masterclass de 1 hora. Por tanto, tener cuidado con esas cosas. Para ir acabando, también quiero que os deis cuenta de una cosa, sobre todo esto se ve mucho en YouTube y no pasa nada, no hay nada de malo, pero podéis intentar preguntaros si realmente es un tipo de promoción honesta o no, cuando veis que hay vídeos en YouTube, muchos vídeos, además últimamente, sobre todo lo estoy viendo con muchos RoboAdvisors. Os recomiendo que veáis un vídeo mío que tengo en el canal de YouTube de RoboAdvisors, donde hablo tanto de las cosas buenas que tienen cosas muy buenas, como de las cosas no tan buenas y como con un poco de empeño, con muy muy poquito de empeño, podemos hacer lo mismo que ellos, bajando las comisiones hasta 5 veces, ¿vale? Pero bueno, lo que veo es que hay muchos vídeos de YouTube donde, por ejemplo, hablan, sobre todo esto pasa con Indexa Capital, que mucha gente los promociona y dicen, oye, usa mi link de afiliado, casi me dan algo. Bien. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque invertir en un RoboAdvisor de fondos indexados va a ser 1000 veces mejor que irte al fondo del banco o que 1000 otras inversiones, eso está claro. Pero el problema viene cuando empiezas a ver que hay gente que solo sube estos vídeos para intentarse llevar el referido, por decirlo de una manera, ¿bien? Y te analizan, pues por ejemplo, te pueden analizar el resultado del RoboAdvisor por técnico, por análisis técnico, que dices, esto no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, lo hacen. O te hacen vídeos de 10-15 minutos cada X tiempo, porque lo van repitiendo cada 3-4 meses, te repiten el mismo vídeo, pero con otras palabras, regrabado de nuevo, donde te habla de las grandes ventajas de los RoboAdvisors y métete según mi link de afiliado. Bien. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque aunque esta sea una inversión muy buena y no tiene nada de malo poner el link de afiliado, el problema que yo veo a este tipo de vídeos es que no aportan nada extra. No aportan nada de información, simplemente suelen ser vídeos
donde en un minuto te explican, oye, un RoboAdvisor es tal, 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 y mira, te puedes registrar los otros 15 minutos explicándote paso a paso cómo va a ir. Y el problema que tiene el no explicar las cosas es que puede generar problemas cuando la inversión vaya mal, porque irá mal en algún momento. En algún momento tendremos un año del menos 20% y esta gente que está entrando en renta variable y a lo mejor no tiene asumido los riesgos que hay en renta variable o no saben muy bien cómo funciona, que es lo de largo plazo, y lo único que quieren es rendimientos a muy corto plazo, pues se pueden dar una bofetada de realidad de que un año consigan un menos 20, el siguiente año consigan un más 2%, el siguiente un menos 5%, y digan, oye, que esto es que mira, llevo 3 años aquí, estoy perdiendo un huevo de pasta y por tanto me salgo. Bien, eso tenerlo en cuenta. Tened en cuenta que cuando escuchéis estas cosas de invierte de esta manera y demás, intentar pensar por qué la persona lo está promocionando. Si lo está promocionando porque realmente cree en ello y, digámoslo así, tiene también su dinero metido en una parte importante de su dinero y no tiene aunque ponga un enlace de referido está muy bien, o si veis que lo único que hace esa persona es decir, mira, yo me he hecho esto, canal de YouTube, lo que sea, blog, pongo mi enlace de referido, lo spameo todo lo que puedo y lo intento envolver para que parezca que realmente estoy muy invertido, pero realmente luego lo que tengo invertido son 1.000 euros. Pues bueno, a lo mejor ahí lo que está buscando es la promoción que le han dicho de por cada referido que me traigas te doy 20 euros, ¿vale? Pues eso tenerlo en cuenta para la hora de si os interesa invertir de esa manera o decís, vale, está muy bien, cada uno se puede ganar la vida como quiera, lo de los referidos está muy bien, pero vosotros como inversores particulares, lo que digo siempre, intentad ser muy críticos con todo lo que escuchéis en las redes sociales y con todo lo que veáis, porque digamos que puede haber intereses por detrás que no seáis conscientes en primera instancia, pero luego podéis verlos. Y sobre todo, cuando las bolsas empiezan a ser alcistas, es lo que más se suele ver. Se suele ver a mucha gente que se sube al carro de vendo curso o invierte como yo o usa mi link de afiliado de referido y demás. Y nada más, estas eran las cosas que os quería comentar esta semana. Espero que os haya sido entretenido el podcast y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.